Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar los nuevos geles con aceite que ha desarrollado Nivea de su línea Naturally Good, una línea que personalmente me está gustando muchísimo, tiene una gran cantidad de porcentaje de ingredientes de origen natural, son veganos y nos pueden proporcionar muchísimas propiedades y beneficios para, en este caso, nuestra piel. Así que quédate conmigo para descubrirlos. ¡Empezamos! Bien, como ya sabéis, Nivea ha lanzado esta línea Naturally Good y poco a poco en el canal he ido analizando muchos de estos productos, los voy a ir dejando por aquí, crema de día, desodorante, agua micelar, he ido analizándolos porque realmente me parecía que son ingredientes que pueden valer mucho la pena, son productos que tienen una buena composición y han lanzado ahora justamente estos geles con aceite y muchas personas me preguntáis sobre geles que dejen vuestra piel bien hidratada y que nos puedan aportar todos estos beneficios que puede tener también un aceite, pero asegurarnos también una limpieza. Así que como han lanzado justamente estos geles con aceite, vamos a analizarlos, vamos a ver todo su listado de ingredientes, vamos a ver qué propiedades tienen y qué puede hacer por nuestra piel. Lo primero que quería comentar es que esta formulación de estos geles también tiene un 98% de sus ingredientes de origen natural, son veganos, tienen una formulación que es un 99% biodegradable, también algo muy importante a tener en cuenta. La botella además ha sido fabricada con un 97% de plástico reciclado y algo también muy importante, y es que los perfumantes que lleva, que solamente lleva uno en su composición, nos dice que justamente es un perfumante que no tiene un potencial alergénico como viene indicado en el reglamento de la Unión Europea de cosméticos. Así que también algo importante a tener en cuenta, y es que aunque tengamos este perfumante que va a estar en último lugar ahora cuando veamos todo el listado de ingredientes, es un perfumante que la potencialidad de que tenga algún tipo de irritación y demás en nuestras pieles es muy bajito, y además encontrándose en el último lugar, la probabilidad de que pueda causar cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera, en nuestra piel es mínima. Dicho esto, empezamos a analizar todo el listado de ingredientes de ambos geles, y es que tanto el gel de algodón como el del gel de geranio tiene exactamente la misma composición, así que lo único que cambia es este perfumante que nos indica que efectivamente uno tiene este perfumante de extracto de flor de algodón, mientras que el otro tiene de flor de geranio, dándole un toque diferente para adaptarse un poquito a diferentes necesidades y a diferentes gustos personales. En total, ambos geles con aceite tienen 11 ingredientes en total en su composición, que es una composición bastante corta, no tiene una gran cantidad de ingredientes, algo también que me ha gustado mucho. Y encontramos en primer lugar el agua, y a continuación, tanto en el número 2 como en el número 3, encontramos surfactantes, que son agentes de limpieza, pero los encontramos justamente, son unos surfactantes que son suaves, que bien tienen un origen natural, que nos van a ayudar a limpiar en profundidad, pero no tienen un potencial irritativo, realmente nos ayudan de una forma suave a retirar todas las impurezas, suciedad, etcétera, pero sin dejar nuestra piel reseca, sin poder justamente notar irritaciones, rojeces, picores, etcétera. Además, ambos surfactantes están permitidos en orgánico y en bio, y como he comentado, son surfactantes suaves. En este punto quería detenerme un momento porque cuando hablamos de un gel con aceite podemos sospechar o podemos pensar que es posible que no limpie bien en profundidad. Tenemos como este pensamiento que al tener aceite no va a limpiarnos en profundidad nuestra piel, pero como estamos viendo, hemos encontrado en el número 2 y en el número 3 estos agentes de limpieza, estos surfactantes que nos van a ayudar a limpiar en profundidad nuestra piel, y lo hemos encontrado arriba en el listado de ingredientes. El número 2 y el número 3 están en una gran proporción de su formulación. Lo importante es que son surfactantes y agentes de limpieza suaves, que no nos van a irritar, pero sí que encontramos estos agentes de limpieza en una gran proporción para conseguir así una limpieza en profundidad de nuestra piel. A continuación, en el número 4 encontramos la sal, el cloruro de sodio. La sal tiene fundamentalmente acción de enmascarar olores y también se encarga de controlar la viscosidad de nuestra formulación. Es importante, que sé que muchas personas no queréis utilizar sales en vuestros cosméticos porque notáis que reseca mucho vuestra piel, etcétera, pero es cierto que en esta formulación, al ser un gel en aceite, a pesar de que contenga sal, la probabilidad de tener algún tipo de irritación, picores tras utilizarlo, etcétera, es mínima. Pasamos así al número 5, donde encontramos el ácido cítrico, que se encarga de regular el pH de nuestra formulación, y a continuación encontramos el aceite de argán. El aceite de argán tiene como 3 funciones principales. Podríamos decir que nos ayuda a hidratar, nos ayuda a calmar y también actúa como antioxidante. Tenemos estas 3 propiedades del aceite de argán así de una forma general, así que es algo muy importante a tener en cuenta cuando justamente estamos buscando un gel
que nos hidrate, pero también que nos calme, siendo así justamente ideal este tipo de geles con aceite para aquellas pieles que son más sensibles, que son pieles secas, que necesitan justamente aportar hidratación a la vez que limpieza. Este gel sería ideal justamente para ese tipo de piel. A continuación encontraríamos un emoliente y un emulsionante de origen natural. Los emolientes, como ya sabéis, se encargan de suavizar nuestra piel y los emulsionantes se encargan de establecer mezclas que son justamente de líquidos no miscibles como el agua y el aceite. Hemos visto que lleva agua en primer lugar y ahora hemos visto que teníamos este aceite de argán para que sea justamente estable en nuestra formulación. Y bien, en el número 8 tendríamos el tocoferol, la vitamina E, que actúa también como antioxidante. A continuación de este tendríamos también otro emoliente, suavizante de nuestra piel, y para finalizar tendríamos un conservante y un perfumante, que este perfumante es el distintivo de los dos geles, y es que cada uno tendrá el perfumante del extracto de la flor de algodón, uno de ellos, y el otro tendría el de la flor de geranio, como hemos visto. Y bien, hasta aquí serían los 11 ingredientes que tienen ambos geles. Tengo que decir que son unos buenos ingredientes, es un buen listado de ingredientes, y tenemos que tener en cuenta que este 98% de esos ingredientes son de origen natural, y estamos viendo también que su formulación es vegana. Hemos visto también que era el 99% biodegradable, así que realmente es una formulación que vale realmente la pena. Como he ido comentando cuando íbamos viendo todos los ingredientes, es cierto que estos geles se adaptarían muy bien a pieles que sean secas, a pieles que necesiten esta hidratación, pero que también requieran justamente una buena limpieza, y también estas pieles sensibles que requieran justamente un gel de ducha que no sea agresivo con su piel, que no pueda llegar a irritarla, pero sí que la limpie en profundidad y le aporte hidratación. Y bien, ahora que ya hemos visto todo su listado de ingredientes, todas las propiedades que tenían los activos y realmente a qué tipo de piel se ajustaría mejor, vamos a ver el precio para ver si realmente vale la pena cuando hagamos una valoración relación calidad-precio, y haremos unas conclusiones finales. Y es que este producto, este gel, ronda más o menos entre los 2,95 € a los 3,50 € por 500 mililitros, por medio litro de capacidad. Tengo que decir que haciendo una valoración relación calidad-precio y viendo que tiene un 98% de ingredientes naturales, que tiene justamente este 97% de su envase es de plástico reciclado, tiene este 99% de ser biodegradable, es vegano, la formulación que tiene, realmente me parece que la relación calidad-precio vale realmente la pena. Es cierto que hemos visto que puede contener justamente estos surfactantes, pero hemos visto que son surfactantes suaves, así que vamos a conseguir una limpieza en profundidad de nuestra piel, vamos a aportarle hidratación, y realmente es una muy buena alternativa, como he comentado, tanto para pieles secas, para pieles sensibles y para pieles justamente que requieran una limpieza en profundidad, pero también aportar hidratación, y que los surfactantes que lleven sean surfactantes suaves. Espero, como siempre, os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya ha llegado este producto a vuestras tiendas, supermercados, tiendas de perfumería, si lo habéis encontrado ya online. ¿Qué tal os ha funcionado? ¿Cuál de los dos os ha gustado más? ¿Cuál es el aroma de ambos que más o menos se acerca más a vuestros gustos, etcétera? Dejadme todos los comentarios, y si habéis notado también que al usar este tipo de geles notáis vuestra piel mucho más hidratada, que la hidratación dura más en el tiempo que cuando usamos un gel convencional que no sea un gel en aceite. Y bueno, ya sabéis, si queréis que analice cualquier otro tipo de producto, que haga comparaciones tanto de supermercados, de marcas, ya sabéis que podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y si tenéis dudas, algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!